Les doy la bienvenida a este encuentro de hoy en el que estaremos hablando sobre el eclipse de mañana, 8 de abril, que tendrá lugar a las 20:21 de la noche. Será visible en Latinoamérica, en Estados Unidos, básicamente México, Ohio. En Ohio es donde también muchos están viajando para ver el eclipse. Y bueno, es un momento que, como todo, nos lleva a conectar con partes nuestras, porque es un eclipse que habla de la individualidad, de un renacer muy potente, y la invitación en este momento, más a llenarlos de data, que yo creo que es que estamos sobrecargados, sobresaturados de toda la información que nos está rodeando, por astrólogos, por la astronomía también, por las noticias, es que logramos tener calma y de verdad que logren sintonizar con eso que ustedes necesitan, dar una apertura y un reinicio, ¿vale? Ya les voy a dar razones para que se tranquilicen de por qué este eclipse no tendría por qué ser malo. ¿M? Y por qué podríamos aprovecharlo en el sentido en que marca un reinicio muy potente. ¿Listo? Entonces les doy la bienvenida. Ahí seguiré admitiéndolos a todos y empezamos. Bueno. Este eclipse hace parte de la primera temporada de eclipses que tenemos durante este 2024. Como sabemos, aproximadamente durante el año hay dos temporadas de eclipse, pues esta es la primera temporada. ¿Qué sucede con los eclipses que son de primera temporada? Básicamente, que nos muestran al principio del año cómo se va movilizando la energía para nosotros. Al principio del año, por lo general, los planetas están directos y por lo tanto vamos hacia adelante y este movimiento, al ser con el inicio del año nuevo astrológico y por la configuración planetaria, pues se van a dar cuenta que son procesos que se van acelerando y son muy evidentes porque además es en el primer signo del zodiaco. ¿Qué sucede? Que esta primera temporada viene en gancho con algo que pasó el año pasado. El año pasado, el eje nodal lunar, aproximadamente en julio, cambió de signos. Entonces, la invitación número uno, o sea, ustedes tengan ahí en cuenta, ¿qué empezó a pasar en sus vidas con relación? Aspectos de su personalidad, a la manera en cómo encaraban la vida y a cómo gestionaban las relaciones interpersonales más importantes y significativas. ¿Cuáles son esas? En donde hay igualdad de derechos y obligaciones. Socios, parejas, clientes, pares. Todo lo que es par, que de alguna manera me implica reciprocidad y responderle al otro, eso empezó a cambiar. ¿Mm? Un momento de clímax, que evidentemente fueron los eclipses del año pasado, el eclipse del 14 de octubre, que fue un eclipse de sol, que nos mostró asuntos vinculados a las relaciones, a la armonía, al balance, al equilibrio y a toda la purga que estamos teniendo del arquetipo de Libra. Ahora, esta primera temporada también viene con la posibilidad de que retomemos un aprendizaje, algo que se hizo muy evidente, y sepamos darle un cierre a situaciones que ya no daban más. Saben que por su propio peso se caía. Eso ocurrió con el primer eclipse. El primer eclipse de esta temporada que ocurrió el 25 de marzo, recuerdan, hace poco fue un eclipse de luna, ¿m? De luna llena además en el grado 5 de Libra, y ahí para muchos fue como, esto ya es insostenible, esto no puede ser, ¿vale? Entonces, acuerdos, negociaciones, situaciones que ya de verdad se volvían como incómodas para las partes, sobre todo en negocios, en contratos, como que hay la necesidad de dejar atrás y decir, yo ya con esta persona no voy, o con esta situación no voy, o con esta manera de sobreadaptarme a una situación, pues ya no estoy de acuerdo. Eso ocurrió con este eclipse. Y por eso, lo más emocional ha quedado atrás. Ahora, esto no quiere decir que este eclipse no sea emocional y no nos pueda remover emociones, porque sí lo puede hacer. El asunto es que con este eclipse lo que se va a movilizar tiene que ver más con algo que es fuerza, identidad y con lo que estamos muy identificados en el sentido en que yo estoy acostumbrado a funcionar de esta manera. Yo suelo hacerlo así, ¿saben? Entonces ese yo soy así porque así lo hago, porque esa es mi manera de responder, de reaccionar ante una situación, es lo que vamos a estar revaluando. ¿Por qué les digo que no habría que tener miedo? Miren, muchas de las personas que se inscribieron a este curso y bueno, y en general lo que me han preguntado en redes sociales y personas consultantes, tiene que ver con el miedo a que una situación se acabe. Yo les digo, este eclipse es muy de reinicios, sí es potente
y ya vamos a ver, es un eclipse de sol, es fuerte porque es total, ¿no? Como que por un momento, de verdad, la luz del sol se apaga, pero eso es un reinicio. Además, es una luna nueva. Entonces, la invitación es ir hacia adentro, no ver tanto qué está pasando afuera. Sí que con el eclipse anterior, el que tuvimos el 25 de marzo, estábamos mucho más abiertos a ver qué estaba pasando en nuestros vínculos más significativos, se nos estaban removiendo situaciones del pasado, que como les digo, situaciones que iniciaron en octubre. O sea, tampoco era nuevo, no era que de la nada vino el eclipse y me cambió la vida. Porque los eclipses precisamente aceleran esos procesos que ya han sido iniciados previamente, ¿no? Y es como durante la temporada. Lo que he podido experimentar y corroborar es que sí, definitivamente la luna nueva en Piscis fue lo que dio inicio a muchas de las situaciones, o sea, a nivel personal y también con mis consultantes, con personas que me iban preguntando, eran como, sí, pero es que esto ya lo vengo sintiendo de antes, como aproximadamente mediados de marzo, ahí hubo una situación que se empezó a movilizar que sí era emocional. ¿Mm? Se da el cierre, baja la luna llena, recuerden que con la luna llena ya después se desecha todo y vamos soltando, vamos soltando. Se dio la semana de portal entre eclipses, que son aproximadamente 15 días, y estamos acá, previos a un día del eclipse de sol. Primera pregunta que hay que responder, ¿hasta cuándo duran los efectos de este eclipse de mañana? Hay dos opciones dependiendo cómo lo quieran ver. La intensidad, las sorpresas, el no me lo esperaba, que en principio, si ustedes se dan cuenta y analizan, ustedes dicen, sí, en el fondo uno sabe cuando esos cambios ocurren. No es un eclipse sorpresa porque Urano no está ahí, sin embargo, sí hay situaciones que se revelan, que se hacen conscientes, que salen del inconsciente al consciente, y sí puede ser como un poco de, no me lo esperaba, pero tengamos en cuenta que hasta la luna nueva en Tauro no se da cierre de esto. Ahora, ¿cuándo acaban las situaciones sorpresas? Hasta el 23 de abril, con la luna llena en Escorpio. Es como si todo este proceso de remover situaciones en relaciones, en vínculos, en cómo me pienso yo la vida, en cómo avanzo, en qué estrategia tengo para triunfar en el mundo y para afirmarme frente a otros y marcar límites, todo eso tiene un proceso que definitivamente nos da la oportunidad, la luna nueva, la luna llena en Escorpio el día 23 de abril de cambiar, de decir, sí, o sea, acá hay algo que sí se tiene que ir. Y todo esto que me ha removido la primera temporada de Eclipses de este año, lo puedo desechar, lo puedo transmutar y estoy dispuesta a hacer el corte que es necesario, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Ahora, la luna nueva en Tauro está buenísima para inicios, sobre todo para inversiones. Si hay una inversión que ya se han decidido hacer, tomen nota, la pueden hacer. Claro, va a depender de su carta, del momento que quieran elegir, del objeto, pero en términos generales, cuando uno dice, cuando el terreno está limpio, cuando en verdad ya puedo sentir que estoy por fuera de toda esta movilización que como me lo han manifestado al inicio de esta charla, lo han sentido como cansancio, agotamiento, sorpresa, estar hartos de algo. Bueno, esto se siente y se dejará de sentir a partir del 8 de mayo, ¿vale? Ahí ya estaremos en tierra más firme y sí que habrá pasado la unión de Júpiter-Urano, que para todos es una actualización de nuestro sistema de valores, pero estaremos por lo menos con los pies en la tierra y con más concreción sobre qué es lo que queremos ejecutar. ¿Listo? Bueno, seguimos. Vamos a hablar entonces de la configuración de cómo ocurre este eclipse total de sol. Entonces, un eclipse total de sol representa que se eclipsa literal. La luna se pone sobre el sol. ¿Qué es el sol en astrología? El sol tiene que ver con el principio de identidad, con la vitalidad, con lo que representa el yo soy. Un yo soy en Aries. Yo soy quien inicia, yo soy quien lidera, yo soy quien plantea y propone iniciativas porque conecto con mi deseo. Yo me priorizo, ¿no? Dice el sol en Aries. Y yo he venido acá a marcar y abrir un camino muy personal. ¿Mm? Entonces, sí, podemos tener ilusiones e ideales, perdón, muy altruistas, pero para poder contribuir al colectivo, para poder ser parte del cambio de este nuevo mundo, necesitamos tenernos, necesitamos reconocernos. El sol dignifica,
El sol ¿qué es eso? Es el punto, es el centro, desde donde se organiza todo en coherencia. Entonces, desde Aries, la coherencia de la valentía. Si quiero esto, ¿por qué no estoy yendo por ello? Desde el sol en Aries, que me he dado cuenta que necesito iniciar, que son esas ganas que tengo que no he podido avanzar. ¿Cuáles son los miedos? Y recuerden, miedos y cobardía son muy relativos porque dependiendo de nuestra carta natal, dependiendo de nuestra historia personal, vamos a tener determinados miedos y temores que otros no han tenido. Entonces eso es súper importante, ¿no? Como decir, ok, el miedo es válido y no todo lo que le da miedo a una persona me da miedo a mí. ¿Mm? Porque cada quien tiene su propia configuración y sus facilidades. Entonces, no generalizar el que todos tenemos que ir hacia el mismo lado y tenemos que vencer los mismos obstáculos. De ahí que reconozcan su camino y su proceso. Y solamente ustedes saben qué les puede provocar miedo y en qué han sido muy cobardes. Pues es el momento con este eclipse en que yo tengo una manera de actuar, tengo una manera de proceder, tengo una manera de iniciar las cosas. Y lo que sucede es que viene la luna en el mismo signo, en Aries, y me nubla. ¿Mm? Entonces, hay una situación que yo creo de mí, que es como, mira, esto se apaga, esta historia, este miedo que te has contado, esta imposibilidad de conectar con tu deseo de salir adelante, de decirle a una situación no más, tiene que cortar. ¿Mm? Es buenísimo para cortar adicciones, buenísimo para aclararle al otro desde dónde estoy yo ahora. Porque, de nuevo, esto es un proceso también de reconocer que yo valgo más allá de la sobrevaloración que le pueda dar a la opinión de los demás, a querer gustar, a lo que socialmente se espere de mí, ¿saben? Es como este eclipse también es la oportunidad de decir, mira, me afirmo desde otro lugar y reviso ese discurso que me he contado sobre mí. De esto se va a encargar Mercurio. Entonces, sintetizando de nuevo, Sol-Luna. ¿Por qué ese eclipse? Porque se da muy cerca al eje nodal lunar. El eje nodal lunar lo componen acá, nodo norte, mírenlo acá, nodo sur, que en este momento está en Libra. El eje nodal lunar siempre nos propone un aprendizaje. Nodo norte lo sabemos, y si no se lo recuerdo acá, es experiencias que tengo que integrar, que me tengo que, esta imagen, devorar, comer. No lo sé, como a qué sabe. Necesito asimilar ese nuevo sabor. Conozco la energía Aries, pero resulta que cuando ocurren los eclipses es como si se abriera un portal energético a la Tierra que entrara un arquetipo, una actualización de ese arquetipo. Por lo tanto, el concepto que yo tenía de valentía se actualiza. ¿Mm? En principio, uno diría, claro, se actualiza y ¿cuál es el referente? Bueno, mi pasado es mi referente. Y para eso el nodo sur también es información muy valiosa porque me permite a mí, en mi historia personal, analizar en qué relación, en qué dinámica social, sobre todo porque Libra tiene que ver con lo social, con lo protocolario, ¿m? Con la forma también de vincularme, de abrirme al encuentro, ahí, ¿cómo estoy yo cambiando? ¿Y cuál es el referente que tengo? Por eso el nodo sur en sí, aunque es desechar, no es malo. ¿M? Volvemos. Entonces, nodo norte, nodo sur. Experiencias que tengo que asimilar, nodo norte, experiencias que tengo que desechar. Cuando ocurre un eclipse es porque se da una luna llena o una luna nueva muy cerca de estos dos. Eclipse de luna, situaciones emocionales. Eclipse de luna llena, evidentemente, como el que tuvimos el 25 de marzo, un cierre a una situación de 6 meses atrás que se inició cerca del 14 de octubre. Y eclipse de sol, cuando el sol es quien se eclipsa. Cuando hay algo de mi pasado que vuelve, porque la luna, recuerden, es la guardiana de la memoria, la luna es la que tiene el cuerpo de cómo son las emociones, de toda la energía vital que tengo. ¿Mm? Entonces, viene una situación del pasado que me remueve, pero que me muestra desde qué lugar ahora tengo que integrar un nuevo concepto de valentía, un nuevo concepto de identidad y una nueva personalidad. Con Mercurio tan cerca y retrogradando en el signo de Aries, Mercurio es el planeta de la comunicación, yo voy a estar repensando una estrategia. Con Aries, la estrategia es avanza,
Ya iremos viendo, pero tienes que conectar con lo que quieres. Yo estoy repensando vínculos, conexiones, porque también Venus está en Aries. Venus ingresó hace unos días a Aries. Entonces, para el momento del eclipse, hay algo que tiene que ver con lo vincular, con la conexión, con la interconectividad, que me hace pensar y reevaluar relaciones, asociaciones, inversiones, planes, estrategias para mi negocio, para mi emprendimiento. Yo estoy moviendo cosas. Uy, se me había ocurrido esta idea, pero no sé, me estoy dando cuenta que no es tan buena idea como pensaba o que de pronto me falta esto. Pues es un muy buen momento para darse cuenta y tomar conciencia. Ahora, dentro del trabajo personal, es darse cuenta de la narrativa vieja que tengo de mí. ¿Cómo me describo yo en anteriores episodios en donde me ha tocado ser valiente, si me considero cobarde, si me siento culpable por no avanzar? Y la culpa, la inadecuación y el dolor está muy asociado a Quirón. Quirón juega un papel fundamental y es por eso también que vamos a hacer Reiki hoy, porque es un momento de sanación. Es un momento que nos va a pedir conectar con esa incomodidad y cada uno tiene la suya, porque todos tenemos a Quirón en nuestra carta natal. Pero sí es fundamental que ustedes digan dónde yo me reprocho por no haberlo hecho, a pesar del miedo, dónde no debí haber tomado una decisión o me dejé llevar por otra persona o por el miedo o por querer buscar la estrategia, ¿no? La estrategia desde Libra nos quita velocidad y nos quita autenticidad, porque si estoy buscando quedar bien con todo el mundo, gustarle a todo el mundo, algo de mi deseo se va a desvanecer. Voy a sacrificar iniciativas, voy a empezar a sobreadaptarme y recuerden que ahí es donde estamos haciendo un corte, no sobreadaptación. Valídate tú para que tus relaciones sean más auténticas. Valídate tú primero, y priorízate para que ahí sí puedas dar tus negociables y no negociables en un vínculo contractual, en un vínculo de pareja, e incluso también para trabajar tu concepto de autoestima. ¿Por qué el nodo norte lo tienen tan idealizado? Miren, en redes sociales se habla mucho de que es el lugar al que tenemos que ir, pero el nodo norte en verdad requiere un esfuerzo adicional. Esa energía nueva ingresa a la Tierra, literal, imagínense que es que estamos, por ese lado se abre una actualización, empiezan a bajar datos de información de ese arquetipo. ¿Mm? Entonces, no conozco como colectivo humano y como humano individual, no estoy relacionado con ese concepto nuevo de Aries que empieza. Entonces, no lo conozco, me toca digerirlo, probarlo, saber a qué sabe, cómo me llevo yo con esto, pero sí que el nodo norte siempre nos marca una resistencia porque es más fácil estar desde el nodo sur, porque en el nodo sur hay una especie de automatismo, me resulta cómodo, es familiar funcionar desde la comodidad, es familiar funcionar desde la complacencia, es familiar no querer generar conflicto. Ahora me van a decir, y para las personas que tengan demasiada energía Aries, pues es otro nivel de integración de la energía de Aries, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene este eclipse? En resumen y en síntesis, porque de verdad que es que no los quiero llenar de tanta data y tanta información, pero lo que quiero que se lleven es que lo entiendan, ¿no? Lo comprendan de verdad y lo puedan usar en sus decisiones y en todo lo que viene ahorita, porque sí que todos vamos a sentir muchos inicios. El nodo norte nos propone evolucionar en la medida en que ejercitamos una nueva habilidad. Entonces, el termómetro en su cotidianidad, donde sientan miedo, donde sientan que de pronto no van a ser capaces, ahí es. ¿Mm? Hay muchas situaciones que uno a veces puede estar en automático y viviendo, pero ahí donde haya cierto riesgo que prefiero evitar, ahí donde hay una situación que me pide marcar un límite que dejo para después o que busco esquivar, por ahí es. El regente de este eclipse es Marte. Marte está en Piscis y por lo tanto hay algo de conectar con la intuición. Sin embargo, como está tan cerca a Saturno, mírenlo acá, que hace Saturno, ralentiza y nos hace tomar responsabilidad, constancia, disciplina, planificación, estrategia. Entonces me van a decir, claro, pero nos acabas de decir que la estrategia tiene que cambiar. Con la estrategia de Saturno, siempre es que tu deseo pueda ser coherente y sostenible. Lo que vayan a iniciar a partir de este eclipse
tiene que ser sostenible, no es solo por hacerlo y ya, no que se esfume el deseo o que vaya a abandonar la intención de lo que sea que se me esté presentando en este momento. Como Quirón está también tan activo, van a aparecer oportunidades y sincronías que les aseguro los van a hacer revisar situaciones en donde se sienten incómodos. Y esto no es ya, no es mañana, es toda esta temporada. ¿Mm? Todos estos días anteriores y hasta aproximadamente el 23 de abril y el 8 de mayo, vamos a sentir que estamos revisando una herida. ¿Cómo llegó esa herida a mí? ¿Cómo me he dado cuenta que ahí me falta valentía? Y recuerden, valentía en términos subjetivos. Para ti, que es ser valiente. Para ti, que es ser frentero. ¿Vale? Eso. Entonces, esta conjunción de Saturno con Marte sí que puede decir, mira, el cambio no viene ya, pero te aseguro que si tú empiezas a poner un plan, a comprometerte, a presentarte por lo que quieres, muy seguramente con la conjunción, unión de Júpiter y Urano cerca del 20 de abril que ya se está sintiendo, van a haber oportunidades, golpes de buena suerte, oportunidades de ganancia especialmente, y nuevas inversiones. Y ahí es donde tú te vas a tener que probar y decir sí, una inversión en una relación, una inversión en una nueva situación. Eso es clave. Preguntas frecuentes que hay sobre ello. ¿Qué pasa si contacta con un planeta de mi carta natal? Esto yo les digo, es mejor hacerlo a través de una consulta express porque así van a tener más precisión. Pero en términos generales, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el Sol en Aries, la Luna en Aries, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, en Aries? ¿Qué puede pasar si yo tengo esos planetas en Aries y este eclipse me activa? ¿Mm? Sea porque se dé muy cerca al grado matemático en donde está en mi carta natal o lejos. Pues básicamente depende. Si toca con el nodo norte es como un reinicio. Si es el nodo norte el que transita, hay un reinicio. Si es el nodo sur, si es energía Libra, en donde tengo al Sol, a la Luna, a Venus, a Marte, a Júpiter, a Saturno, ¿m? A Urano, a Neptuno, es como necesito cerrar una situación con relación a ese planeta. Cada planeta tiene una función y puntualmente una función psicológica. Entonces es clave que lo tengan ahí, que digan, ok, ¿qué estoy llamado a reiniciar y avanzar? Porque estoy actualizándome ahí. Hay algo que se eclipsa, se cierra, y como cuando uno apaga un interruptor y vuelvo a aprender. No habría que tener miedo en el sentido en que esta situación, les digo, es un estímulo a refrescar una situación. Me preguntaba uno de ustedes antes también de conectarse, que cumplía su aniversario ese día, que si tenía razón para preocuparse de, no sé, de que su relación con pareja fuera a cambiar, realmente yo lo vería como una oportunidad de refrescar, de reacordar. Recuerden, Aries es la emoción de los inicios y esta luna nueva es la potencia de 3 lunas nuevas. O sea, son inicios muy fuertes. Lo que se tenía que ir, se los aseguro que ya se ha estado disolviendo. Y lo que tiene que empezar está presentándose ahí, pero para poder avanzar hacia eso que se está presentando, es necesario enfrentar los miedos, enfrentar los temores. ¿Qué pasa si coincide con mi eje nodal? Es decir, si yo nací con el nodo norte en Libra y con el nodo sur en Aries, ¿qué sería eso? Mi retorno nodal inverso. Entonces estoy reaprendiendo una situación y limpiando y sacando, rescatando una experiencia del pasado. Que para cada quien va a ser distinto, sí, pero cuando yo tengo el eje nodal invertido, hay algo del pasado que tengo que rescatar. ¿Mm? Y renovar, como limpiar, hagan de cuenta, como cuando uno tiene una pantalla y la empieza a limpiar y decir, uy, tal vez no estaba viendo las cosas con claridad. Ahora, si por el contrario nací con el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra, pues es una oportunidad de reinicio muy marcada, de reorientación y de reescribir una nueva historia. Las personas que nacieron con el nodo norte en Aries en este momento es como escribe tu historia, vuelve a escribir, vuelve a confiar en ti. ¿Mm? Y la pregunta que más me hacen, ¿cómo me afecta a mí? ¿No? Porque claro, todos estamos interesados en saber qué me va a pasar a mí. Bueno, lo primero, autoobsérvate. Es clave que te autoobserves.
y que te preguntes qué ha pasado en tus relaciones. ¿Por qué? Porque al mirar esa dinámica, al mirar, darme cuenta que no soy solamente yo, sino que hay otro ahí que me está generando cambios, hay otros con los que la relación está cambiando, eso me da un mensaje de mí misma. ¿Será que ahora sí estoy marcando los límites? ¿Será que ahora el disgusto sí se me está notando? ¿Será que ahora sí tengo el valor y el carácter para decir las cosas de frente y antes no, antes lo evadía? Siempre piensen en este momento, ¿qué me están diciendo de mí en este momento mis relaciones? Más significativas, evidentemente, con las que tengo, recuerden, igualdad de derechos y obligaciones. Número dos, reconozcan sus automatismos. La luna, como componente esencial de todo eclipse, siempre nos ayuda a reconocer que hay algo del pasado que vuelve, un patrón, una forma de reaccionar. Entonces, desde ahí tengo que reconocer cuál es esa resistencia que tengo de soltar algo que me es muy cómodo y que me es muy familiar. Y lo tercero, la voluntad de cambio. Un eclipse no los puede afectar más de lo que ustedes estén dispuestos a cambiar. Por eso tienen que tener las tomas de conciencia, pero esto es un proceso. O sea, no me sirve que alguien me diga algo si yo no lo identifico. No me sirve que a mí me digan te cae en la casa uno y viene un cambio por ahí si yo no lo siento. ¿Mm? No me sirve también ni no me dice nada si yo hablo de cuál es el mecanismo que tengo, pero en el momento en el que llego sigo igual y lo repito como patrón. La voluntad de Aries de tener la iniciativa, de hacer los cortes y de autoafirmarse es clave. Ahí viene la autoconciencia. Entonces, ahora sí, vamos a la carta. Donde tenemos Aries, siempre conectamos con el deseo. Donde tenemos Aries, la zona Aries de su carta natal, siempre tenemos la capacidad de desarrollar una decisión. Tenemos la energía disponible para accionar, para resolver, para defender y conquistar marcando límites. Aprendemos a tener iniciativas y arriesgarnos a las buenas o a las malas, porque la zona Aries es un territorio caliente, ¿no? Es como acá tienes que ser valiente y te tienes que defender como si estuvieras en la selva. Y la zona Aries de nuestra carta siempre nos empuja sin tener que consultarle a los demás. Por eso hay algo en esa sencillez, incluso en esa brutalidad, frontalidad, que a veces puede no ser lo más sofisticado del mundo, pero con Aries las cosas son simples y claras, porque de verdad es como el deseo auténtico, esto es lo que quiero. Sí que de pronto no está bien visto socialmente, sí que uno no dice esas cosas en la cara, pero no tengo estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Avanzar por lo que quiero. No es contactar con alguien para que esa persona me lleve a la otra y voy a decir esto y voy a buscar el escenario y la reunión perfecta para... No hay eso. No hay un juego con el otro. Hay un deseo muy individual y eso es lo que estamos rescatando en este momento. Después vendrán el nodo norte en Libra y reequilibrará, porque así es la vida, ¿no? Pero en el momento esto es lo que necesitamos. Quiero leerlos en chat si tienen alguna pregunta para empezar a dar esto de los eclipses en la carta natal. Los leo. Casa 4 y 6. Y si no tengo ningún planeta en ningún nodo, no pasa nada, porque tienes a Aries en una zona de la carta natal. ¿Vale? Ya vamos entonces por las casas. ¿Cómo hacer para identificarlo? Ay, perdón. Recuerden, es clave. El zodiaco se mueve siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, cuando calculan su carta en cualquier programa, Cosmograma, cartanatal.es, AstroDience, todos tienen un diagrama circular. ¿Cómo lo leen? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Para acá, así como están las flechitas. Van a buscar la zona Aries. Aries es muy fácil, es esto. Son como los cuernos del carnero y van a contar grados matemáticos. ¿Cómo cuentan? Bueno, desde Pisces ya evidentemente lo identifican acá, pero si no, supongamos que no se relacionaran con estos signos, pues buscan esto y desde donde está cuentan 19 grados. Acá, 5, 10, 15, el 19 es acá. 19.24, pero digamos que no es tan exacto, o sea, en el grado 19, ahí va a estar. Que tengo el Sol o Venus en casa en el grado 5. Sí, eso también lo van a sentir porque es una cuestión de vibración, ¿vale? Entonces, clave, identifiquen la zona Aries y ahí vamos a ver qué dice. Dice Luisa, yo tengo el punto de fortuna del grado 19 de Libra y tiene una lectura especial. Ya miramos cuál es el orbe de influencia.
Miren, para los eclipses, yo propongo un margen amplio, en el sentido en que se moviliza la zona Aries. O sea, un eclipse es muy potente. Entonces es como cuando hay una explosión y hay mucha vibración alrededor y queda como resonando el sonido de la explosión, pues es algo así. O sea, toca más puntos de mi carta. Entonces, si lo tienen cerca al grado 19, buenísimo. Si tienen, por ejemplo, esta persona que tiene a Marte, que tiene el grado 0 de Aries y no tiene nada en el 19, no pasa nada, lo vas a sentir igual. Por lo que les digo, hay como una resonancia. Hay algo ahí que es onda vibratoria que me va llegando. ¿Quiénes lo sienten más fuerte? Pues quienes tienen cerca al grado 19, algún planeta, ojo, una cúspide, ascendente, descendente, bajo cielo, medio cielo, o cualquier casa que empiece en el grado 19 de Aries, sí, cada rayita es un grado. Quien tenga eso, ahí es donde va a empezar. Con relación a la luna, lo que les digo, esto de ir con planetas va a depender mucho porque hay que ver qué otros aspectos tienen. Pero siempre es una función relacionada con la emoción. Hay emociones que se me muestran. Cuando tengo la luna en Aries y más cerca a ese grado, pues me voy a dar cuenta, por ejemplo, como inconscientemente soy súper competitiva o como inconscientemente necesito defender un territorio y que las cosas sean de alguna manera como yo pueda iniciar, tenga capacidad de acción, tenga liderazgo en mi entorno familiar. ¿No? Entonces hay una situación de ahí que se me eclipsa y me permite ver mis automatismos, ¿vale? Entonces, cada planeta, eso se los dije ahorita, cada planeta que toca un eclipse dependiendo si es nodo norte, hay una actualización. Hay algo de ahí que deja de funcionar de esa manera y a las buenas o a las malas me empiezo a dar cuenta que tengo que o relacionarme, por ejemplo, si es Venus, o actuar, por ejemplo, si es Marte. Lo cierto es que para ver qué efectos puntuales tiene mi carta, pues evidentemente habría que hacer un estudio personalizado, pero las casas nos van a dar porque son los ámbitos de experiencia. Es en ese ámbito de la vida en donde se enciende la luz. ¿Mm? Entonces, casa uno, ¿qué creen que puede ser? O sea, con la casa uno, si es la personalidad, si es la propia, digamos, casa de Aries, voy a tener que tener con esta eclipse luna nueva, acuerden, una luna nueva, generalmente, ¿qué hacemos? Plantamos intenciones. Pero como es eclipse, ¿qué decimos? Bueno, acá se va a dar un gran inicio. No tengo la intención del ego forzado de que van a ser así, tal cual quiero las cosas, porque en eclipses hay que estar abierto a cambios y a incluir también como un plan universal y un plan cósmico que no controlo yo desde mi ego, por muy co-creador de realidad que sea. ¿Mm? Entonces, casa uno, voluntad, dinamismo y valores que no sabía que tenía van a salir. Con este eclipse me empiezo a dar cuenta, si tengo ascendente Aries, ojo a esto, personas que tengan ascendente Aries, de que me doy cuenta que hay formas de valentía, hay formas de identidad que no sabía que tenía, hay recursos que no sabía que me podían ayudar a salir adelante y empiezan a hacerse evidentes y que me toca usarlos a pesar del miedo, a pesar de la identificación que yo tenga con fracaso. La idea de fracaso tengo que dejarla atrás, ¿vale? Casa 2, ¿con qué creen que va a tener que ver? Con los recursos, evidentemente. El recurso de la autovaloración que va del propio reconocimiento de mis valores. Esto de cómo te ven, te tratan, pues para quienes tengan ascendente en Piscis, ¿m? O Sol en Piscis también, ¿qué les va a decir? Pues necesito unos nuevos aprendizajes que me den firmeza y solidez al momento de decir, no, no quiero esto, o sí, sí quiero esto, te negocio esta inversión o no. Dejo de compartir y despilfarrar mis recursos, pongo un límite, le pongo un precio, ¿m? A pesar del dolor y a pesar de que a veces no sienta que puedo exigir esto, no sé, un precio, un valor por ello, ¿vale? Personas que tienen el eclipse en la casa 3 va a tener que ver evidentemente con nuevos aprendizajes, con abrirme a darme una vuelta, ¿no? Como por el vecindario a ver qué está pasando, pero ahí donde tenga ese reinicio, quienes tienen la casa 3 en Aries, pues el ascendente Acuario. ¿M? O si me cae,
independientemente que tenga ascendente Acuario o no, pero que me cae en mi casa 3 porque a veces las casas se movilizan. ¿Qué necesito? Si me cae en mi casa 3 este eclipse, pues voy a tener que empezar a llevar a la práctica esas ideas que se me ocurren, más allá del miedo, más allá del sobreanálisis. Si empiezo a pensar tanto una situación y todas las posibilidades y todo lo que podría salir mal y qué van a pensar de mí, pues no les va a ayudar este eclipse, ¿saben? Necesitan empezar a conectar con lo que quieren y manifestarlo. Si el eclipse me cae en la casa 4, hay una conexión profunda. Recuerden, la casa 4 que me pide enraizamiento. Hay algo profundamente en mí, en mi casa, en mi familiaridad, en mi entorno, en lo que me da seguridad, que yo necesito empezar a gestionar de manera diferente. ¿Mm? Si conecto con ese guerrero interior, puedo avanzar a nuevos niveles de propia conquista, ¿no? Se activa ese guerrero interior. Hay una conquista propia que no tiene que ver con que me vean, con que me reconozcan, con que me acepten, con que me valoren. Es como desde acá me siento tan plena y tan decidida que voy a hacerlo. Decidido, decidido. ¿Listo? Casa 5. Si ocurre acá el eclipse en la casa 5, algo de mí, de lo que irradio a través de mi creatividad, a través del romance, a través de lo que me despierta el corazón, va a reiniciarse un nuevo proyecto, el hacer esa llamada. Tengo escrito, por ejemplo, les digo, tengo escrito ya, por ejemplo, un montón de cosas que podría ser un libro. Pues haz la llamada, atrévete. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que te dijeran que no. Y ahí comienza un cambio. Tengo la actitud de cambiar, de decir, antes hubiera optado de esa manera, o al momento de salir. ¿Cuánto permito, no sé, que la otra persona no se decida o no me marque las cosas claras desde el principio, en un romance, ¿no? En una salida, en un filtreo? Eso tiene que ver con la casa 5. Casa 6. Tengo mayor apertura y liderazgo para cambiar mis hábitos y mis rutinas porque sé que me hace bien. ¿No? Acá, si el eclipse se da acá. ¿Y quiénes podrían ser quienes tienen a Aries en la casa 6? El ascendente Escorpio. Les hago un repaso que me lo salté. ¿Quiénes tendrían ascendente en la casa 5 en Aries? El ascendente Sagitario. ¿Quiénes tendrían acá en la casa 4? Aries, el ascendente en Capricornio. ¿Mm? ¿Y quiénes tendrían acá en ascendente en el eclipse en la casa 3? El ascendente en Acuario. Ya se los dije. Ah, no, sí, Acuario, Capricornio, sí. ¿Listo? Vamos acá. Igual después lo pueden ver porque va a quedar grabado, no se preocupen. Acá tengo una iniciativa, un liderazgo. Si quiero empezar una nueva manera también de liderar las decisiones en mi entorno laboral, si tengo a mi cargo personas, ¿cómo las empiezo a liderar desde una nueva idea de autoridad? Si me hago respetar, si soy coherente con lo que digo y las instrucciones que doy. ¿Mm? Recuerden que Aries también es ganarme el respeto con la sola presencia y no a través del miedo, sino que soy tan resolutivo, tan capaz y tan sin espacio a la duda que no hay otra, o sea, la vida misma me va abriendo espacio y me va generando un respeto, ¿no? Lo mismo también para la casa 7. Quienes tienen a Aries en la casa 7, por lo general, el ascendente Libra. Entonces, si el eclipse me cae en la casa 7, tengo que mirar una nueva manera de vincularme, de proponer, de negociar, y ahí sí, negociables y no negociables en mis relaciones más significativas. Personas con muchos planetas en Libra seguramente estarán diciendo, sí, me estoy sobreadaptando, sí, esto que estaba bajo esta forma no puede seguir más porque necesito renovar lo que deseo. Hay algo acá desde qué lugar, desde qué formato me quiero vincular. ¿Listo? Casa 8. ¿Quiénes tendrían en la casa 8 el ascendente Virgo o personas Virgo? Hay algo ahí de su parte inconsciente que les va a hacer enfrentar miedos del pasado, miedo a quedarme sola, miedo a perder una situación, miedo a perder un trabajo, pero si no me autofirmo y no me hago cargo, nadie va a venir a hacérmelo por mí. ¿Mm? Casa 9 tiene que ver con la apertura a expandir mi conciencia. ¿Quiénes tienen a Aries en casa 9? Por lo general el ascendente Leo. Entonces necesito una nueva iniciativa y una nueva manera de pensar y de entender la vida para poder ir más allá, hacer ese viaje que no he querido hacer, dejar de preguntarle a los de al lado y sobre todo, miren, las personas a las que le cae el eclipse en la casa 9, dejen de buscar referentes en personas que no han logrado lo que ustedes han querido.
No busquen guías, no busquen maestros. Les voy a dar un ejemplo tonto y banal, pero no busquen, por ejemplo, un entrenador físico que no tenga el cuerpo y que no haya logrado lo que ustedes quieran lograr. Eso es clave. ¿Mm? Casa 10. ¿Quiénes tienen casa 10? El ascendente cáncer. El ascendente cáncer que tanto ha venido a aprender sobre su vulnerabilidad, sobre su emocionalidad, sobre lo ciclotímico, que tiene que aprender a dar una nueva imagen de sí mismo, a renovar el currículum. ¿Mm? Si me cae este eclipse en la casa 10, se los aseguro que su imagen frente a los demás empieza a cambiar. Ya no van a presentarse de igual manera, van a poner nuevas metas, nuevas metas, nuevas metodologías para avanzar hacia algo que quiere. ¿Mm? Si me cae el eclipse en la casa 11, que tiene que ver con lo grupal, lo colectivo y lo que trasciende un interés particular, pues voy a tener la iniciativa y el liderar. ¿Quiénes tienen a Aries en la casa 11? El ascendente en, ay, esperen, el ascendente en Géminis. ¿Mm? Ahí tengo la posibilidad de avanzar, ¿no? A través de mis amigos, a través de tener la iniciativa y seguramente esto de tu vibra atrae a tu tribu va a funcionar. Si no les parece cómo está llevando una situación a un amigo, no pasa nada. Ustedes avancen, avancen que ya vendrá gente que resonará con ustedes. Casa 12 es un final y se sueltan los ascendentes en Tauro, sobre todo, y las personas también de Sol en Tauro, ¿por qué no? De situaciones en las que definitivamente yo no me sentía capaz. Pesos de inseguridades muy propias. Para quienes les caiga este eclipse acá en la 12, es como en verdad dejo de sabotear mis esfuerzos, dejo una herida también atrás, que ojo, esto no es superarla por completo porque es un trabajo de vida, pero esta incomodidad, hago las paces, doy el cierre y me preparo, me quito un gran peso de encima con este eclipse. Porque de nuevo me reinicia una situación, una narrativa, una historia sobre la individualidad, la valentía, la autoafirmación y el liderazgo. Y empiezo a avanzar con mis propios recursos. ¿Listo? Lo sigo leyendo, lo sigo escuchando para ya pasar a, a la, a la parte final. Bueno, entonces, afirmaciones de manera muy general y dependiendo cada quien, como si le resuene, si no. Cuando marco límites, genero respeto. Ténganlo muy presente. Este eclipse es cuando tú marcas límites y haces las cosas, la gente te respeta. Cuando aprendes a recibir un no y a dar un no, te aseguro que puedes conectar con lo que quieres y vas a estar satisfecho. Iniciativa es hacer algo sin que me lo pidan, sin querer agradar, sin buscar la estrategia de que yo hago y el otro hace y voy a hacer que esta... No, es como, no, 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 a ver, ¿tengo la iniciativa o no la tengo? Más allá de lo que opinen los demás. ¿Mm? Y por encima de todo, soy responsable de mí. Recuerden, la conjunción Marte-Saturno. Me responsabilizo de mis actos. Por eso no es el mejor momento para irse de cabeza, porque además Mercurio está retrogradando. Pero les aseguro que después del 25, 26 de abril, pueden avanzar muchísimo en sus iniciativas. ¿Mm? Después del 26 de abril. Ahí ya les aseguro que lo que tengan que vayan sin miedo. ¿Mm? Y a pesar de las heridas del pasado, no se definan y no se dejen condicionar por las heridas del pasado. ¿Vale? Voy a dejar acá de grabar. Bueno, recibo últimas dudas antes de esto porque esto queda subido, esto queda grabado. O sea, ¿qué preguntas tienen? Yo ascendente en Géminis sobre mi Sol y Venus Nati. Para esto, bueno, habría que ver cada planeta y cada posición y si aspecta o no. Pero recuerda, si el nodo norte toca algún planeta de tu carta natal, Sol, en tu caso, Venus y Marte, estoy actualizando. ¿Mm? Algo con relación a esas funciones. Como me presento, algo en mis relaciones se está actualizando y algo en la manera en la que activo mi iniciativa y voy por lo que deseo también. ¿Listo? Dice,
En mi revolución solar de este año tengo nodo norte en Aries, Mercurio, Quirón, casa 12. Mira, con las revoluciones solares hay que mirarlo en contexto. Más importante de la carta de la revolución solar es saberlo mirar en tus tránsitos planetarios, ¿vale? No, con gusto, Nati. Entonces, Andrómeda, se puede ver y seguramente este eclipse lo noten en su revolución solar, como que haya un ámbito, pero va a ser todavía más fuerte en sus tránsitos. Ahí va a tener todavía más sentido porque recuerden, los eclipses son un proceso. No es que algo me pasó de la nada, sino que tienen que aprender que los eclipses son un proceso que los ayuda a conectar con cambios y tomas de conciencia. Y que recuerden que esto que pasa durante los eclipses, en donde yo me doy cuenta de que hay algo que se está cerrando, hay una etapa de mi vida que se está cerrando, me permite a mí abrirme con mayor confianza. Y eso es como lo que más quiero que se lleven de este encuentro, que se den cuenta que a los eclipses, si ustedes confían en la vida y se creen de verdad parte de un plan superior, la vida los va a poner donde tienen que estar haciendo lo que tienen que hacer. Esto se lo aprendí a Paulina Preuser, con quien hice el laboratorio de aceleración cuántica y con quien vengo realizando meditaciones y trabajo personal y desarrollo espiritual. Pero algo que de verdad me quedó claro es que uno está donde tiene que estar. ¿Mm? Y cuando uno permite que las fuerzas universales, que el propósito actúe en uno, uno está donde tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer siempre para su bien más elevado. Entonces, hay situaciones que pueden pasar en eclipses que no nos gustan, porque se nos salen de control, porque no va con nuestros planes. Pero la idea es que ustedes puedan recibir este eclipse sin expectativas, pero con la esperanza de que acá viene un reinicio muy marcado y muy positivo. ¿Vale? Y que hay una situación que ha estado ahí latente y que en este momento es como si les quitaran, como si dijeran en sus marcas listos, ahí está, avanza. Y pueden tener narrativas de no, me da miedo volverme a abrir una nueva relación, me da miedo volver a abrirme el amor, me da miedo emprender un negocio, me da miedo volverme autónomo, me da miedo, tantas cosas que nos pueden dar miedo, pero es como ya, a partir de mañana se levanta eso. Entonces, avancen y lo que les digo, claridad va a tener sobre todo el 11 de abril, punto medio de retrogradación de Mercurio, Sol y Mercurio se unen y tenemos claridad, tenemos información, pero lo más prudente sería empezar a actuar diligentemente, programar y actuar a partir del 26 de abril, que cuando ya Mercurio dejó de retrogradar y todos estamos fuera, digamos, ya de lo más movilizante de los eclipses, teniendo en cuenta que la temporada de eclipses se finaliza el 8 de mayo. ¿Listo? Muchas gracias. Para ver lo del eclipse, ¿en qué casa me cae? Así, bueno, tienes que calcularlo y buscas la casa. Si quieres, después me escribes, me envíes un mensajito por Instagram y te digo cómo hacerlo, ¿vale? Cómo ubicarlo. Con gusto, Lola. ¿Vale? Entonces voy a dejar de grabar. Mm, Acá.